Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a tocar el tema acerca de lo que es la macro. ¿Qué significa la macro? Nosotros hasta ahora veníamos hablando sobre microeconomía y tomábamos a un agente en particular, analizábamos el comportamiento de ese agente y decíamos que tenía un comportamiento representativo y suponíamos que el resto de los agentes se comportaban de la misma manera. Lo que vamos a hacer ahora es analizar qué pasa a nivel social, ¿sí? Ya no vamos a analizar a un agente, sino que vamos a analizar la economía desde distintos sectores, ¿sí? Para esto es importante variar lo que nosotros veníamos hablando antes acerca de cómo se miden los comportamientos. Los comportamientos ahora se van a medir a partir de variables agregadas. Variables agregadas son variables que utilizan información diferente que es heterogénea y la juntan dentro de una variable a partir de homogeneizarla multiplicando cada una de esas variables por los precios, ¿sí? Al modificar esta variable lo que vamos a hacer es perder un montón de información sobre las pequeñas particularidades de cada uno de los datos que componen la variable agregada, pero vamos a poder sumar mucho en términos de comportamientos macroeconómicos, comportamientos a nivel de la sociedad. Lo que vamos a tratar de hacer es analizar todo lo que pasa en la macroeconomía desde las cuentas nacionales. Las cuentas nacionales son un registro contable, estadístico, ¿sí? Y es estadístico porque es muy difícil acceder a este tipo de información. Lo que hacemos a partir de las cuentas nacionales es contabilizar todo lo que pasa en la economía, ¿sí? Todo lo que sucede a nivel de las variables agregadas se cuenta en las cuentas nacionales y se registra en las cuentas nacionales. Entonces lo que usamos es información que nos brindan las empresas, información que nos brindan las familias a partir de la encuesta permanente de hogares, información del sector público. Y como siempre tenemos algún tipo de error o algún tipo de información a la que no podemos acceder, es para esto que se utilizan los componentes estadísticos, ¿sí? Entonces, estas cuentas nacionales son un registro que es contable y que tiene un componente estadístico, sobre todo asociado a aquello que tenemos que estimar. Las cuentas nacionales son homogéneas en su contabilización, ya que utilizamos los criterios de la ONU, ¿sí? Para que todos los países puedan compararse entre sí al momento de informar sobre lo que pasa en términos macroeconómicos. Los sectores que componen esta macro, ¿sí? Y que son los que nos van a brindar información son las familias, que lo que normalmente hacemos es asociarlas al consumo y a la variable ahorro, las empresas, ¿sí? Que normalmente están asociadas a lo que conocemos como la variable inversión, el sector público, que es quien interviene en la economía, ¿sí? Desde el gasto público, desde los impuestos y desde las transferencias, y el sector externo, que es el que va a tener una interacción con la economía a nivel local, pero en términos de demanda y de producción del resto del mundo, ¿sí? La contrapartida en términos de cuentas nacionales del sector externo va a ser el balance de pagos y va a estar contabilizado no en pesos sino en dólares, y esto va a tener algún tipo de complicación y algún tipo de análisis macro muy particular que va a estar asociado al mercado de cambios. Como para redondear esto, ¿cómo vamos a contabilizar las cuentas nacionales? ¿Sí? La variable más importante de las cuentas nacionales es el Producto Bruto Interno, ¿sí? Y este Producto Bruto tiene distintas formas de ser contabilizado y esto lo vamos a analizar un poco más en el próximo bloque. Pero en principio tenemos bienes finales y bienes intermedios. Bueno, al revés, bienes finales y bienes intermedios. ¿Por qué es importante distinguir entre bienes finales y bienes intermedios? Para no hacer una doble computación de estas variables, ¿sí? Los bienes finales pueden ser intermedios para cierta cadena de producción, ¿sí? Y pueden ser finales si están destinados al consumo. Por ejemplo, un tornillo o un caño que puede ser parte de algún proceso productivo, pero también podemos ir a comprarlo a la ferretería para usarlo en nuestras casas como bien final, ¿sí? Entonces vamos a ver en el próximo bloque cómo hacemos para distinguir entre bienes finales y bienes intermedios, y vamos a ver cómo hacemos para medir este Producto Bruto Interno. Como para cerrar, tienen los autotest, tienen el foro para hacer preguntas, ¿sí? Fíjense que sea el foro de los temas macros, ¿sí? Que es el foro que corresponde a los temas que vamos a estar tratando, y cualquier duda también pueden hacer preguntas en este video en el Zócalo. Nos vemos en el próximo bloque.